días realmente complicados en el sentido de las luchas que vamos a tener, pero las pruebas no nos van a robar lo que Dios tiene como algo tan grande para nosotros. Dios tiene algo muy, pero muy especial para estos días, y todo va a suceder si nosotros nos preparamos para la conquista. Siempre he pensado y muchas veces he estudiado, me he preparado también con respecto a lo que es una guerra. En una guerra son dos bandos donde uno quiere quitarle al otro lo que tiene o quiere poseer donde está o directamente sacarlo del lugar. Los tiempos de conquista son tiempos difíciles, no son tiempos fáciles. Estamos viviendo nosotros en nuestro país y en el mundo un tiempo donde el enemigo quiere entrar en nuestras familias, robarnos la familia, hacer cosas realmente desastrosas, y lo podemos ver. En estos 7 días de ayuno de oración estamos invocando el nombre del Señor, buscando a Dios con toda la fuerza de nuestra alma para poder entrar a este tiempo nuevo y entender de qué forma hay que hacerlo. Porque no es solamente ni siquiera una capacitación, es mucho más que eso. No es tampoco, es una bravuconada y yo me paro aquí. Yo a veces escucho a los cristianos cuando dicen, no, yo pongo al diablo debajo de la planta de mis pies, al otro día está resfriado y ya está llorando porque le sucedió algo pequeño. Y yo digo, ¿qué espíritu tenemos para guerrear? Y creo que necesitamos estas 3 predicaciones que son básicas para entender también lo nuevo que viene de parte de Dios. De qué manera tenemos que entrar, tenemos que prepararnos. Si usted conoce, simplemente cómo se prepara un ejército para una guerra, se prepara el soldado en primer lugar, las personas capacitadas para manejar diferentes tipos de armas. Todo el mundo se prepara porque va a haber un conflicto bélico donde lo que está en juego es su propia vida. Por lo tanto, todos se preparan para ello. Y yo creo que necesitamos entrar también a este nuevo tiempo para no equivocarnos y en medio del tiempo de la guerra y de la conquista, quedarnos en medio de ello y quedarnos ahí en el suelo tirados y directamente sin encontrar respuesta, porque es tiempo de guerra, y en tiempo de guerra uno está apresurado y está fuerte, enfocado en lo que tiene que enfocarse. Yo les decía el otro día a mis líderes, Dios me tocó en 5 minutos y me dio una palabra para mi liderazgo de no desenfocarse, que no reaccionara cuando tuviera momentos de conflicto, cuando no entendiera ciertas cosas, que se quede quietito, porque no hay que reaccionar, hay que reaccionar en el momento justo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que nos desenfoquemos. ¿Para qué? Para robarnos la conquista, para entretenernos y hacernos perder el norte de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos lograr. Y escuche esto, por favor. Motivaciones equivocadas. Si tenemos motivaciones correctas, podemos entrar en este nuevo tiempo y no nos vamos a distraer. Esto es uno. Y yo creo que vale la pena que mencionemos aquí, porque aquí hay un hombre que estaba ligado al corazón de Jesús, totalmente ligado al corazón de Jesús, y que era uno de los, ¿cómo podría llamarlo? Uno de los favorecidos, puedo llamarlo, de ser uno de los discípulos del Señor, pero que tenía un espíritu totalmente distinto, estaba totalmente desenfocado. ¿Por qué? Porque estaba ahí por un acto de misericordia de Dios, pero sus motivaciones estaban totalmente erradas, estaban totalmente equivocados, y por eso mismo sucedió lo que sucedió. Pero cuando uno examina la vida de este hombre, uno puede darse cuenta que también puedo tener lo mismo, y puedo tal vez traicionar mi propia fe, y aún traicionar a mi Cristo, traicionar a mi Señor, porque las motivaciones son totalmente espurias, son feas, no es lo que la palabra del Señor dice. Y muchas veces ocurre eso y nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos conocimiento bíblico, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Este hombre estaba metido con el mejor maestro, estaba siendo enseñado, capacitado por Dios mismo, convertido en hombre, todo Dios y todo hombre, y no pudo entender porque las motivaciones estaban tan enraizadas. Y sabe que el día de mañana, cuando usted llegue al cielo, cuando todos lleguemos al cielo, lo que Dios va a examinar no es solamente la obra, porque la obra de lo que hemos producido a causa de Él, a causa de todo lo que hacemos, a causa de todo lo que hemos decidido llevar adelante, ¿sabe lo que va a ocurrir? El Señor va a decir, mira qué lindo lo que has hecho, ahora yo voy a examinar por qué lo hiciste, cuál fue la motivación que te llevó a hacer esto.
hace muchos años atrás escuché una anécdota, una ilustración, no sé cómo llamarla, la leí en un libro, pero no era mala la ilustración, porque era una figura de lo que podía llegar a suceder el día de mañana cuando uno vaya a la presencia del Señor. Y de pronto estaban todos en la cola listos para recibir la corona de la vida, y era, vuelvo a repetir, una ilustración de cómo creemos que puede llegar a ser lo que va a suceder allá arriba en el cielo. Y de pronto va un hombre famoso, conocido, predicador de multitudes, donde habían miles de personas se habían entregado al camino del Señor. Entonces el hombre va y el Señor le dice, bueno, buen siervo y fiel, en lo mucho te pondré, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y le dio una corona, chiquita. Él se la colocó, está listo, no hay problema. Detrás venía un hermano de su iglesia, que era un hermano ignorado, un hermano pequeño, si podemos llamarlo. ¿Por qué? Porque no tenía ningún puesto, no ocupaba ningún lugar en ninguna parte, era simplemente un hermano más dentro de la congregación. Y de pronto el Señor lo llama de la misma manera, le dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y le da una semejante corona. Entonces él no entiende. El predicador famoso de pronto dice, pero ¿cómo puede ser? Este no lo conoce nadie. Y mirá la corona que se llevó. Y yo que me prediqué por todas partes del mundo y la cantidad de gente que se convirtió, bueno, voy a volver y le voy a preguntar por qué. Y le pregunta al Señor. Y el Señor le dice, bueno, ¿sabes cuál es el problema de por qué tenés una corona tan pequeña? Porque toda la gente que ganaste es porque este hombre intercedía de día y de noche para que tú fueras el predicador y para que yo bendijera lo que él estaba orando, y él oraba y clamaba por las almas. Por lo tanto, él es el que merece el premio, porque su motivación no era recibir absolutamente nada, sino dar, dar, dar y dar. Y solamente tú predicaste mi palabra. Increíble, pero bueno, eso tiene que ver también con las motivaciones que vamos a ver en esta noche. Escuchen esto, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué es lo que estaba haciendo este varón? Este era uno de los 12, quería traicionar a Jesús. Quería entregarlo y lo entregó. Y lo entregó al Señor para que lo colgaran, para que lo crucificaran en un madero, para que lo golpearan. ¿Por qué? Porque había tanta gente y toda la gente era similar al Señor. El Señor mismo dice que no había ningún atributo en él, no había ninguna hermosura. Era un hombre normal, era un hombre común. ¿Para qué? Para que la gente no esté diciendo, mirá, tenía los ojos celestes, bueno, era tan bello, era tan alto, era atlético. Era un hombre común y normal. Por lo tanto, necesitaban saber realmente quién era, y lo entregó. El problema fue que traicionó la confianza del Señor, lo que el Señor había depositado en él. Todo lo que él era como persona se lo había dado Dios mismo, y ahora él estaba traicionando a aquel que le había cambiado la vida, o que le había dado la oportunidad de cambiar su vida, porque no cambió sus motivaciones. Sus motivaciones eran totalmente espurias, porque no estaba al lado de Jesús simplemente para ser un apóstol. Estaba ahí por conveniencia, porque en su corazón tenía todo lo contrario. Quería usar a Jesús para que Jesús hiciera lo que él tenía en su corazón. Y fue al revés. ¿Por qué? Porque era Jesús quien quería conquistar el mundo para bendecirlo, y este hombre quería conquistar el mundo, pero para él y para su provecho. Interesante. Y por eso es que las motivaciones son tan, pero tan importantes en cuanto a la toma de decisiones en todo lo que es la vida cristiana. Ahora la pregunta es, que todos debemos hacerlo, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Y podemos encontrar motivaciones incorrectas aquí, por lo menos 3. Primero, era un hombre avaro, era un hombre que tenía mucha avaricia. Lo que a él le interesaba solamente era el dinero. Era el dinero. Estaba dispuesto a hacer cualquier tipo de cosa. No tenía ningún problema para robarse el dinero o para hacer cualquier tipo de algo ilícito. No importaba, con tal de quedarse con dinero. Avaricia. En segundo lugar, esa era su primera motivación. En segundo lugar, odiaba el estado en que vivía, en la forma en que vivía. ¿Por qué? Porque vivían oprimidos y tenía desilusión. Pues estaba desilusionado, estaba amargado y tenía un espíritu feo.
Vio cuando de pronto uno dice, pero che, ¿por qué pensás de esta manera? Estamos todos pensando todo de esta forma y vos pensás de otra manera. Y todo mal, todo lo ves mal. Tienes algo que no está bien. Y en tercer lugar, la tercera motivación era que quería forzar que el reino de Dios fuera natural y que el reino de Dios se estableciera en la tierra y fuera para provecho de ellos, porque él tenía simplemente una mirada humana, y una mirada humana para el bienestar del pueblo judío, pero para eso necesitaba alguien que fuera como un David, y todos esperaban al Mesías, y esperaban justamente que Jesús, que estaba haciendo cosas tan asombrosas, fuera parte de ese diseño y que cambiara la realidad de Israel. Y el Señor venía a cambiar la realidad del mundo, venía a entregarse para que el ser humano pudiera tener una nueva vida. Ahora, primero, muchas veces cuando miramos a Judas nos da un poco de bronca y nos da un poco de enojo y decimos, qué traidor, qué sinvergüenza. Estuvo 3 años y medio con el Señor, mirá si lo va a traicionar. Pero ¿sabe usted que si examinamos la Biblia, muchos de nosotros nos convertimos en Judas? No me diga, pastor, no me diga eso, me muero. Bueno, traicionamos a Jesús cuando no entendemos lo que es el reino. Porque tenemos la misma motivación, tenemos motivaciones a veces mezquinas, tenemos motivaciones que son totalmente contrarias. Y si vamos a entrar a este nuevo tiempo y tenemos una motivación totalmente errónea, mi querido hermano, vamos a hacer tropezar a muchos y vamos a tropezar nosotros también. Por lo tanto, necesitamos entrar consagrados al Señor, sin tener que traicionar nada, sino que ir de acuerdo a lo que el Señor nos ha propuesto, porque es alcanzar las almas para Cristo, y lo demás vendrá por añadidura, se lo puedo asegurar. Vendrán cosas increíbles cuando tenemos y tomamos sueños escondidos, sueños olvidados, cosas que han quedado por ahí en el letargo. Dios comienza a obrar mientras nosotros vamos camino y dirección hacia lo que Dios quiere que alcancemos, ganar las almas para Cristo. En primer lugar, Judas esperaba un reino nacional. Él estaba esperando que ocurriera otra cosa. Imagínense tener del lado de ellos a un hombre que tenía la capacidad para resucitar muertos. ¿Qué me importaba ir ahí? Si me pegaran un flechazo, me cortaran, no sé, por la mitad con una espada. Si el Señor podía orar y me podía sanar y me podía levantar. ¿Cuál era el problema? Por lo tanto, la tenía toda de mi lado. Tenerlo a Jesús, que podía darle de comer a más de 10.000 personas simplemente con 5 panes y 2 peces. Bueno, era una genialidad tenerlo a él. Entonces el hombre se ilusionó y dijo, este es el hombre que necesitamos. Y no estaba entendiendo el reino. El Señor trataba de explicarle, trataba de darle sentido a la palabra. No podía encontrarlo. En este hombre no encontró absolutamente nada. El tema era que lo que quería era la libertad de la nación y que los romanos fueran echados fuera y dejaran a la nación libre. No era un buen motivo, era un motivo totalmente espurio. No es para eso, no es para ganar una guerra, no es para ganar una guerra de cualquier tipo, mi querido hermano. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, para alcanzar las personas que lo conozcan a Él, que el reino de Dios crezca, que las personas conozcan la revelación de que Cristo es el Señor. Esa es nuestra primera tarea. El reino de Dios es la prioridad en nuestra vida. Si no, no lo vamos a entender. Vamos a traicionar también lo que el Señor nos ha pedido. 2. El reino de Dios consiste en amor y no en la guerra. El apóstol Pablo lo define muy bien. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra la gente, no es contra aquel que está en contra mío o algo por el estilo, o mi enemigo. No es que se muera, voy a orar para que se muera. No. Yo quiero orar para que él se convierta y se convierta a Cristo. Y el peor de los peores y aquel que hacía más daño, piense a Pablo. Pablo estaba consintiendo en la muerte. Él iba a buscar cartas y pedía cartas. ¿Para qué? Para poder llevar a aquellos que seguían a Cristo de la primera iglesia. Pedía cartas y las llevaba a Roma para que le dieran la autorización para llevar preso a los cristianos. Hasta que se encontró con Cristo. Y cuando se encontró con Cristo se dio cuenta que estaba equivocado. Era exactamente lo que estaba pensando también Judas. Pero se encontró con el Señor. Y se encontró, mire, Pablo se encontró con una teofanía prácticamente. ¿Por qué? Porque se encontró con Cristo y se le apareció el Señor. En cambio, Judas caminó 3 años y medio con el Señor. Durmió con él, comió con él, qué sé yo, caminó con él por todo Israel, estando al lado de él. En cambio, no lo entendió.
En cambio, cuando Pablo se encontró con Cristo, se dio cuenta de que estaba equivocado y se dio cuenta que ni siquiera merecía que el Señor lo tomara en cuenta. ¡Wow! 3. Judas pensaba solo en lo material. Su corazón estaba centrado en la economía y en una economía no sé para qué. Tal vez estaba pensando, bueno, con esto de dinero podríamos juntar mucho dinero, comprar muchas armas o algo por el estilo. No lo sé, la Biblia no lo relata, pero sí relata el espíritu que tenía dentro del corazón. Escuche esto, Juan capítulo 12, versículo 1 al 6. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro y el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Sabe lo que eran 300 denarios? Lo que ganaba una persona en un año. Esa mujer había juntado durante toda su vida dinero para comprarse ese frasquito de perfume, porque ese frasquito de perfume se usaba casi siempre. Se usaba en una ceremonia muy especial, que era cuando la mujer se enamoraba de su marido, de su novio, y el día que iban a tener su primera relación, se iban a acostar por primera vez, ella vertía sobre la cama ese perfume. 300 denarios. Y el hombre estaba diciendo ahora, ¿por qué lo van a usar en los pies del Señor? Esto debería venderse para otra cosa y dado a los pobres. Mentira. Él lo que quería era la plata para él. Escuche esto, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Por eso es lo que quería la plata. A ver cuánto puedo llevarme. Dios mío, qué bárbaro. ¿Cuántos cristianos piensan igual? ¿Cuántas personas piensan igual? Piensan tal vez de la misma manera. Yo me uní al evangelio porque me voy a llenar de guita acá. Dios mío, me muero. Traicionamos al Señor de esa manera, porque no es el centro del evangelio. No es el centro del evangelio. Traicionamos también a Jesús cuando queremos cambiar lo de Dios. Porque Dios lo habló. Y mire, no está mal, porque la economía, yo hablo mucho de economía, y me gusta hablar de economía, porque entiendo que debemos ser buenos administradores, y para ello necesitamos saber lo que es una economía, cómo se maneja y de qué forma se debe hacer, y de qué manera se debe invertir. Lo que nos sucede en nuestro país. Escuché, y perdóneme que voy a usar esto, pero escuché al ministro de Economía, y la verdad me dio terror, me dio miedo. Y me dio una sensación fea, porque escuché a alguien que está preparado y que de pronto tenía una idea y dice, bueno, pero vamos a seguir, porque alguien le preguntó, le dijo, pero ¿cómo piensan seguir? ¿Cuál es el plan económico para Argentina en estos días? Vamos a fabricar más plata y vamos a fabricar más dinero. Y digo yo, pero Dios mío. Bueno, hoy el dólar saltó a 170, casi 180 se vendió por acá por la zona. 180 pesos el dólar. ¿Sabe lo que significa eso? Que el día de mañana, dentro de una semana, algo que vale 20 pesos va a costar 30. Y algo que vale 100 pesos costará 130 o 150. ¿Por qué? Porque vamos detrás de algo que realmente es inaudito. Y no digo esto porque me guste esto, me guste lo otro. Yo no soy político, por favor. Soy totalmente apolítico. Porque los que quieren enriquecerse, escuche esto, lo que dice el apóstol Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor. La gente se enamora y se enamora del dinero. El dinero es para usarlo. El dinero no tiene que tener el poder de controlarlo. Nosotros, de controlarnos a nosotros. Nosotros tenemos que controlar el dinero. Y el dinero usarlo de manera sana, de manera abierta, de manera generosa, como realmente corresponde. ¿Por qué? Porque el dinero es para eso. Es para usarlo, para extender el reino de Dios, para ayudar a otros, para bendecir a otros, para comprar lo que usted quiera. Total, no está usando mal el concepto, todo lo contrario, no lo domina el dinero, sino que el dinero es una herramienta
para poder alcanzar los sueños de Dios también para su vida y para todo el resto de las cosas que uno debe hacer. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor Jesús, hablando exactamente casi de lo mismo en Mateo capítulo 6, casi terminando su famoso sermón del monte, está diciendo, hermanos, no pueden tener dos principios básicos donde depositar su corazón. ¿Por qué? Porque el que reine primero, ese va a ser el dueño de su corazón y el dueño de sus ideas y el dueño de todo. Y dice, no pueden amar a Dios y a las riquezas. Alguien debe estar primero. Si están las riquezas se van a llenar de riqueza, pero acuérdense, no se van a llevar nada arriba. Por lo tanto, cuando lleguen arriba no van a poder construir nada. ¿Por qué? Porque eso perece, eso directamente, y usa una ilustración muy fuerte, se corrompe, es como el orín que cae ahí y de pronto se corrompe todo lo que hay ahí. No se puede llevar nada. En cambio, aquel que hace de su prioridad a Dios, construye su vida y lo que hace lo puede llevar para arriba, porque son sus buenas obras. Y esas obras son a través de la fe, como predicaba la semana pasada. Jesús lo dice en Mateo 6:33, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No comience por las añadiduras, comience por buscar al Señor, y el Señor le va a dar el tiempo, le va a dar los recursos, le va a dar las oportunidades para que también las añadiduras sean buenas y sean poderosas y va a bendecir su vida. En segundo lugar, punto 2, traicionamos a Jesús cuando tratamos de manejar la voluntad de Dios. Este hombre lo que quería era controlar a Jesús y que Jesús hiciera lo que él quería que hiciera. Y muchas veces nosotros también queremos manipular al Señor. Señor, ¿por qué no me haces esto? Es un caprichito, pero bueno. Esto es como cuando alguien le dice, Señor, no estudié nada, pero vos sos bueno. ¿Por qué no me das una manito? Que no venga la maestra. O directamente, que no tomen el examen hoy día. O directamente, Señor, no sé, si me copio, ya sé que está un poquito mal, pero bueno, tú sabes, dame una manito. ¿Cómo lo va a ayudar el Señor ahí? Por favor. Este hombre lo que quería era exactamente lo mismo. Su motivación era totalmente contraria a la palabra del Señor. No podemos hacer eso. Judas quería que Jesús hiciera lo que él entendía que era lo mejor, no ir a la cruz, porque más encima hablaba de morirse. Y hablaba de morirse dentro de poco tiempo. Y dice, este hombre, semejante líder que tenemos aquí, semejante general que podemos tener, como un David nuevo, tiene 30 años. Y resulta que ahora se quiere morir y dice que dentro de poco se va a morir. No quiero que se muera. ¿Cómo se va a morir? Este hombre que puede salvar a Israel, este hombre que puede traer victoria, lo queremos acá. ¿Qué hay que hacer para contenerlo? ¿Qué hay que hacer para que él haga lo que nosotros queremos que haga? Porque Israel está pasando por un mal momento. No era el punto de él el Señor. El Señor venía a salvar a la humanidad, venía a salvar su interior. Por eso, mi querido hermano, segundo lugar, sin cruz no hay perdón. No hay perdón. Era la voluntad de Dios de que el Señor muriera y muriera crucificado, porque si no había crucifixión y no había muerte ni entregar su vida en la cruz del Calvario, no había remisión de pecado. Hubiésemos estado condenados todos nosotros. Por eso que el Señor lo llama a su amigo Pedro. Cuando Pedro tiene la misma idea, todos tenían compasión. Estamos hablando del humano. Es como que de pronto uno diga, ¿sabes que me voy a morir dentro de 3 días? No estoy hablando pavada. No, es que me voy a morir dentro de 3 días. Y uno dice, no, yo no quiero que te mueras. No quiero que te mueras. No quiero que te muera. Pero eso era algo espiritual y algo que tenía que ocurrir. Estaba en la Biblia, estaba en todo, regado en todo el Antiguo Testamento, que Cristo tenía que morir en la cruz. Y ellos decían, y Pedro dijo, Señor, no digas eso, por favor. ¿Cómo que te vas a morir? Y comienza a trabajar fuerte sobre el Señor, diciéndole, te amamos, estamos aquí, nosotros somos, no digas eso. Y el Señor le dice de pronto, apártate de mí, Satanás, apártate de mí. ¿Y qué estaba diciéndole el Señor? ¿Le estaba hablando a Pedro? No, le estaba hablando al espíritu, al sentimiento, a la emoción que lo embargaba. ¿Por qué? Porque era totalmente contrario al propósito de Dios. Este hombre tenía el mismo espíritu, el mismo corazón. Sin cruz, mi hermano, si no hubiese muerto en la cruz del Calvario, hoy no seríamos salvos. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. No hay remisión de pecado. 3, traicionamos a Jesús
cuando no predicamos a los perdidos, porque fuimos llamados para eso. Pero a mí no me llamó el Señor para hablarle a la gente. ¿Y quién le dijo eso? ¿De dónde lo sacó? Cuando toda la Biblia está hablando y la venida de Cristo es para que nosotros nos convirtamos en sus herramientas. Seamos sus pies, seamos su boca, seamos sus ojos, seamos sus oídos. Y creo que esto es lo que tenemos. No hacemos la voluntad del Señor, estamos distorsionando nuestra relación con Dios. Y esa relación con Dios no terminará bien, mi querido hermano, porque vamos a distorsionar nuestra vida, porque usted tiene un propósito. Y el propósito es que usted conozca a Cristo. Él le cambia la vida y usted comience a predicar la palabra. Le diga a otros que Cristo es real, que el Señor es verdadero. Por eso vamos en esta cruzada durante estos 3 meses para ir justamente a conquistar todo lo que el diablo nos ha robado. Nos ha robado la gente, la queremos con nosotros. Nos ha robado la familia, la queremos con nosotros. Nos ha robado los bienes, también los queremos, Señor. Son las añadiduras, pero también lo queremos. Señor, no me voy a enamorar de otra cosa. Voy a hacer mi papel y en segundo lugar, como segunda prioridad, tendré todo lo que Dios me quiere dar y que será abundante, se lo puedo asegurar. Traicionamos a Jesús cuando no predicamos a los perdidos y no hacemos su voluntad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Interesante. Punto 3. Traicionamos a Jesús cuando detenemos la obra de Dios. ¿Cómo que detenemos la obra de Dios? ¿Cómo se puede detener la obra de Dios? En primer lugar, no orando para que el reino crezca. Señor, anhelamos que tu reino crezca. Señor, queremos invertir nuestro tiempo en que tu reino crezca. Esto es cuando cambiamos las prioridades. No, hoy no tengo tiempo. Hoy justamente tengo un negocio bárbaro. No, hoy tengo una reunión con una junta, tengo un montón de cosas para hacer. No me inviten a predicar. No tengo tiempo. No, que vaya otro. Que vaya el pastor. Listo, que vayan los líderes, que vayan los otros. Cuidado. No orando para que el reino crezca. No oramos nunca para que el reino crezca. Y tenemos que orar, Señor, que tu reino crezca. Úsame a mí, Señor, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ayudar y quiero bendecir a muchos. Señor, ayúdame a tener facilidad de palabra, o si no, dame de tu espíritu, Señor, para que cuando hable tenga gracia y caiga en gracia delante de la gente y pueda hablarles de ti. Esa es la idea. En segundo lugar, no apoyando todo lo que hacemos con nuestras ofrendas, con todo lo que tenemos. No, que se guarden. No, a mí no me vengan a pedir plata. A mí no me vengan a pedir dinero. No, que se arreglen, que vayan a trabajar todos. El reino de Dios se ha construido de esta manera. Yo doy gracias al Señor. Lo he hecho toda mi vida. Porque no tengo una iglesia que tengo que manipularla, que tengo que apretarla, que tengo que apremiarla. Yo enseño la palabra del Señor y la hemos enseñado toda la vida. Y todo el mundo sabe lo que debe hacer. Sabe cuál es su lugar y qué es lo que debe hacer. Entonces no necesito, pero si no damos para la obra del Señor, lógicamente que también vamos a tener muchos problemas con nuestra economía. Porque ¿sabe lo que le estamos diciendo a Dios? Señor, ayúdame en todas las áreas, pero en esta déjame solito, que yo la paso bien. Yo acá la tengo ordenadita, déjame que yo manejo todo de la manera como yo quiero. Bueno, Dios dice, no hay problema, yo me hago argentino aquí y directamente no intervengo. Después arréglese. Señor, ayúdame ahora que invertí mal. Arreglátela, papá. Arréglese. No apoyando la obra del Señor con aquellas cosas que son buenas para construir y avanzar. 3. No animando a obreros y a líderes, no orando. Todo lo contrario, compitiendo. A veces destruyendo a otros que quieren construir. No saben lo que están haciendo. Están traicionando la obra del Señor. Pero ese gana mucha gente para Cristo. Entonces, no, tiene una célula muy grande, hay que quitársela. Y le quitamos la gente. Y ya está. Tenga mucho cuidado con su lengua. Tenga mucho cuidado con su boca. Tenga mucho cuidado con lo que dice. Porque si no gana gente para Cristo, la tiene que ganar usted. Predicándole la palabra del Señor. No animando a los obreros, a los líderes, no orando por ellos, no cubriendo sus pastores. No estamos traicionando la obra del Señor. Si para eso lo dejó el Señor, para eso nos dejó como cuerpo. Imagínense que de pronto la pierna derecha digo, no quiero andar, que ande la izquierda nada más. ¿Cómo se mueve? Y la cabeza dice, yo te di una orden,
dale, piernita, dale, camina. No quiero. Y bueno, de pronto va al médico y le dice, mire señor, esta pierna es una pierna inútil, lo que va a tener que, no sé, va a tener que usar una muleta, todo lo que quiera. Y la cabeza le va a decir, bueno, si no sirve, córtela. Listo. Y le va a cortar la pierna. Así seremos cortados muchos. Está en la Biblia. La palabra del Señor lo dice. Cuidado, debemos animar a obreros y líderes. ¿Quiere entrar a un nuevo tiempo? Use esto como una pequeña columna vertebral. Use estos 3 mensajes de este fin de semana y le van a encontrar el asunto a lo que es el reino de Dios y lo que es ser parte de un equipo y parte de una familia espiritual. En cuarto lugar, traicionamos a Jesús cuando aplicamos mal el arrepentimiento. Este hombre, ¿sabe? Creo que le conté el otro día. Escuché a un hombre, lo vi en internet, lo vi en YouTube. Un hombre que estaba predicando y dijo, bueno, están todos equivocados porque Judas se salvó. ¿Cómo que se salvó? ¿A dónde se salvó? Sí, se ahorcó. Se arrepintió, pero se arrepintió tarde. Se arrepintió después que había directamente condenado al Señor y el Señor ya está. Se arrepintió después que el Señor murió y se arrepintió tarde. Cuidado cuando aplicamos mal el arrepentimiento. Cuando ya es tarde para arrepentirnos. Cuando el Señor trae convicción a nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos de corazón. No esperemos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que no dejemos que la noche llegue y que el sol se ponga antes de ponerme a cuentas con mi hermano. ¿Por qué? Porque si el sol se pone y al otro día yo despierto, ya se guardó eso y no tengo ganas de pedir perdón ni arrepentirme. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Un cachito así de amargura, una pequeña raíz de amargura germinará en su corazón y eso traerá mucho dolor y traerá mucho malestar. E incluso esa que está germinando ahí en el corazón y esa pequeña raíz de amargura contaminará mucho. ¿Por qué? Porque es algo que no está arreglado. Por eso mismo dice la Biblia, antes que presentes tu ofrenda delante del altar, ve y colócate a cuentas con tu hermano. Y luego ve y presenta tu ofrenda, pues si no tu ofrenda no será aceptada. Es sencillo. Este hombre hizo exactamente lo mismo. Presentó su ofrenda y primero no arregló las cuentas ni se arrepintió. El que tenía que arrepentirse y la persona que había afectado ya no estaba. Jesús ya no estaba. Entonces Judas, dice Mateo capítulo 27, versículo 3 en adelante. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El remordimiento era tan grande. Termino de leer. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Ahí se convirtieron los muchachos. No es lícito echarlo en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Interesante. El versículo 5 dice que fue y se ahorcó. El remordimiento le pegó tan mal y le pegó tan fuerte que terminó eliminando su propia vida. Los homicidas y los que se quitan la vida no entran al reino de Dios. Lo dice la palabra. Por lo tanto, no podemos quitarnos la vida. Este hombre y aún más los sacerdotes diciendo, no, esta plata corrompida no la vamos a poner aquí, no la vamos a poner acá, vamos a ir a comprar un campo y comprar un campo. El final de Judas fue horrible. Se arrepintió de su pecado, pero demasiado tarde. 2. Trató de arreglar las cosas devolviendo el dinero, pero ya era tarde. Había entregado a su Señor con un beso. Increíble. 3. Demasiado tarde. Él había traicionado al único que podía perdonarlo y preso del remordimiento, se mató. Lo dice aquí, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. Y yo creo, mi querido hermano, que si entramos con motivaciones mezquinas a este nuevo tiempo, si entramos con motivaciones totalmente erróneas, no vamos a cosechar absolutamente nada. No vamos a poder tener un tiempo de conquista. Y yo quiero que usted me acompañe. Yo quiero que todo el mundo que entiende la palabra se anime realmente a creer en el Señor
y tome este tiempo maravilloso en buscar al Señor y buscar a Dios con todo el corazón y encontrarnos de mejor manera, espalda contra el enemigo, dándole con todo, ayudando, bendiciendo, animando, sosteniendo. Es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Es lo que debemos hacer en este tiempo. Y concluyo, hoy es el día para cambiar nuestras motivaciones y entrar en un tiempo de conquista con una visión clara y precisa, y que nuestra principal motivación sea que el reino de Dios y su justicia crezca. Y le puedo asegurar que la vida será mucho, pero mucho mejor, y el tiempo nuevo para nuestra vida llegará. Estamos en el día 9, nada más, de este primer mes, de este último trimestre. Mi pregunta para ustedes: ¿qué va a hacer en esta noche? ¿Qué va a hacer en este día? ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos últimos 3 meses? Le puedo asegurar que debemos hacer de todo, pero prepararnos, porque vamos a luchar a brazo partido y el Señor nos va a acompañar. Pero si nuestras motivaciones son buenas, le puedo asegurar que los resultados serán maravillosos para la gloria del nombre de nuestro Dios, pero para bendición de su propio corazón.